Son las 4 de la tarde con 31 minutos. ¿Ya chequearon sus estados en Facebook? ¿Ya vieron en qué están la familia, los amigos, los desconocidos, los expololos, los novios de antaño, los compañeros, los ex compañeros de curso? Si ya vieron toda esa información, ¿la viste hoy o no? ¿Qué te bloquearon? Bueno, si ya se chequeó el Facebook o el Face, como se dice, vamos a hablar de precisamente qué es lo que se puede hacer con los datos que circulan en Facebook. Todo esto a propósito de el anuncio hace cuestión de minutos respecto a que la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos efectivamente investigará a Facebook por la filtración de datos. Eso es uno de los tantos flancos que tiene abierto Facebook, que ha perdido además unos 58 mil millones de dólares. Una cosa poca. Una cosa que no es nada para Facebook, pero igual ha perdido plata debido al escándalo, lo que denota que el tema de la privacidad y el manejo de datos va a tener que cambiar en Facebook. Estamos aquí en el estudio con Jorge Pérez, que es experto en algoritmo y datos. Es doctor en ciencias de la computación y además es parte del Instituto Milenio de Investigación en Fundamentos de los Datos y académico de la Universidad de Chile. O sea, sí. Si usted tiene preguntas, aquí está la respuesta. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos hojeando el diario el fin de semana y yo veo que aparece Jorge precisamente en una declaración que a mí me preocupó mucho. Dice, no recuerdo exactamente cuál es la frase, pero habla respecto a los peligros de postear las fotos de los hijos en Internet. Y yo pensé en todos los hijos que andan circulando en Internet desde chiquititos en algunos casos. Lo que dije realmente era como, si tú estás preocupada de tu root o preocupado de no entregar tu root, es como más o menos equivalente. Si tú puedes entregar tu root a cualquier persona, tú tampoco deberías postear la foto, etiquetar a tu hijo en cualquier foto que va a ver cualquier persona en la red. O sea, claro, podría... En el fondo, ¿por qué te preocupa uno y no te preocupa el otro? Es como tenemos muy internalizado, por ejemplo, que el root es un dato personal, pero una foto tuya donde aparecen familiares cercanos tuyos no es un dato personal. Según yo también es un dato personal, ¿sí? Sí, puede ser que no tengamos esa distinción y es interesante lo del root porque precisamente ese es el dato que los chilenos más protegemos o tendemos a proteger. Pero no consideramos que las fotos de nuestra familia o donde estamos, por ejemplo, cuando colocamos nuestra ubicación o las cosas que hacemos son parte de nuestros datos personales. Ahora, Jorge, ¿tiene eso que ver con la forma en que Facebook se acercó a nosotros o nosotros nos acercamos a Facebook? Nadie entra a Facebook diciendo, he aquí un espacio donde usted va a dejar los datos y la empresa los va a usar. Uno entró a Facebook pensando, he aquí un lugar donde te puedes conectar con tus amigos. Claro, o sea, de hecho, Facebook está muy bien creado para que por defecto lo que tú quieras hacer ahí sea compartir y entregar información, ¿sí? Pero es un muy buen modelo de negocio porque finalmente tú no eres el usuario de Facebook, o sea, tú eres el producto en Facebook. Los usuarios de Facebook son las empresas que pagan por avisos, ¿sí? Ellas son las que, si uno mira el flujo de dinero en Facebook, es súper claro. O sea, las personas que pagan son las que utilizan el sistema. Las personas que pagan avisos, en particular, por ejemplo, para personas de cierta edad o de cierto género, son las que utilizan el sistema. Lo que está siendo vendido son los que están al otro lado, los que están entregando los datos. Entonces, en Facebook tú lo usas para conectarte con las personas, pero lo que está haciendo cada conexión es un producto que genera utilidades para la empresa que lo vende de cierta forma en algún modelo de negocio. O sea, el negocio de Facebook soy yo. Sí, tú eres el producto. De Yo hecho, soy el producto. Suena como muy radical decirlo así, pero uno podría pensar que Facebook es un mercado en donde los productos somos los que creemos que somos usuarios. En fondo nosotros somos los productos dentro y los que están comprando son las personas que quieren avisar. Ahora ya hay como todo el mundo te pega como muy fuerte en la cara estas como farándula que aparece ahora de que parece que se llevaron los datos y que parece que incidieron en elecciones. Datos de 50 millones. Sí, pero bueno, entonces para cerrar esa idea, el tema es que pareciera ser como un mercado en donde nosotros somos los productos y la gente compra parte de lo que nosotros ponemos ahí. Ya, sí. Por ejemplo, cuando yo posteo una fotografía, por ejemplo, aquí con mi hijo de primer día de clase. Aquí estoy yo con mi pequeño, estamos llegando al primer día de clase. En el fondo, lo que Facebook recibe es mujer, madre de niño chico, y eso se lo puede vender a una empresa que quiere venderme, por ejemplo, zapatos de colegio o relaciones sanas. Es que eso así es como funcionaba antes. ¿Y ahora? ¿Sí? Te doy como una vuelta adicional. Imagínate que tú pones ahí un post. Yo llegué con mi hijo a tal lugar, a tal hora, a tal colegio, ¿sí? Hay otra persona, seguramente otra persona muy parecida a ti, que hizo exactamente lo mismo y que después de hacer eso fue y cliqueó en cierto aviso, ¿sí?
cada clic que hacía en un aviso, eso genera ingresos para Facebook, porque a Facebook le pagan por los clics que tú haces. Entonces, si viera varias de esas personas que tuvieron ese mismo comportamiento y hicieron clic en ese aviso, lo más probable es que tú también lo hagas si es que te ponen el aviso en el lugar correcto. Okay. ¿Sí? Entonces, independiente, antes se decía como, ella seguramente va a querer zapatos. Hoy día hay tantos datos, de eso podemos seguir hablando después, que lo que tú haces es tener algoritmos que aprenden de los datos que las personas están subiendo y de las actitudes que las personas tienen para poder maximizar cierta utilidad. ¿De qué manera, por ejemplo? O sea, lo que te acabo de decir, por ejemplo, lo que hacen es, por ejemplo, se podría hacer, el tema con Facebook es que es todo oscuro, o sea, uno desde fuera no sabe exactamente lo que están haciendo. Entonces, uno puede, como a partir de los artículos de investigación o lo que uno ve en otras empresas que no son tan como de caja negra, uno puede intuir lo que hacen, pero una de las cosas es esa. O sea, por ejemplo, tener perfiles de usuarios y ver que a todas estas personas que tienen este tipo de comportamiento les va a afectar, por ejemplo, de mayor manera una noticia falsa. No estoy diciendo que Facebook incida en la noticia falsa, pero las personas van a ser más propensas a cliquear en esa noticia. Entonces lo que tú puedes hacer es incidir en que otras personas que tengan comportamientos similares también vayan y cliquen en esa noticia y por lo tanto se expanda de manera más rápida. Y lo mismo se puede hacer para venta, para comprar zapatos, por ejemplo, como dices tú. Pero imagínate que todas las personas en vez de ir a comprar zapatos, no sé, se inscribieron para el gimnasio. Algo que tú no te podrías dar cuenta, pero posiblemente todas las personas que tienen ese perfil se van a inscribir para el gimnasio, entonces me conviene a ti darte un aviso al gimnasio y lo más seguro es que tú te inscribas si es que hay mucha gente que hizo lo mismo que tú en cierto momento o durante cierto periodo de tiempo. ¿Y eso le da como una capacidad predictiva? Esa es una de las gracias. Desde, estas empresas, las más grandes, están usando métodos más modernos de predicción, que finalmente lo que pasa es que no hay una persona que está pasando, o sea, no una persona la que está diciendo cuáles son las reglas para predecir. Son simplemente miles de millones de datos y de interrelaciones entre esos datos, más observación de qué es lo que hicieron esos sujetos, que te permite predecir qué es lo que van a hacer otros sujetos de características similares o incluso de características distintas. O sea, mi dato, mi foto llegando al colegio con mi emocionado primer escolar, se convierte en un dato más de una maraña de datos gigantescos que no sabemos para qué ocupan. Exactamente. Sabemos que parcialmente los ocupan para ingresos publicitarios, pero no sabemos para qué más. O sea, el mayor uso es para ponerte un aviso particular de algo que podría interesarte a ti o que podría interesarle al que te va a vender algo a ti. Ya, pero eso lo podís, si tú piensas en eso, o sea, ¿qué es lo que te están vendiendo? Te pueden vender un candidato presidencial, por ejemplo. No tienen para qué venderte un par de zapatos. O sea, tú puedes vender una idea, puedes vender un montón de cosas. Y lo que tú quieres es que alguien la compre, ¿sí? Y el comprar hoy día es casi poner me gusta. Eso es parte de lo que es comprar. Entonces, perfecto. Tú puedes poner lo que antes uno decía como, no, me van a vender un producto y yo voy a pagar dinero por ese producto. Hoy día se puede ver de muchas formas. Perfecto. O sea, por ejemplo, podrían determinar que las madres con escolares que recién entran al colegio, que es un ejemplo totalmente ficticio, quiero aclarar, pero en este caso, estas madres a lo mejor van a ser más susceptibles a candidatos que les entreguen un mensaje, por ejemplo, protege a tus niños, o mensajes relacionados con cómo te imaginas en los próximos 10 años, en qué país quieres que crezcan tus pequeños. En fin. Exactamente. Ahora, tú volviste al ejemplo en donde es muy clara cuál es la relación. Y es porque, claro, cuando una persona lo va a interpretar, o un experto en marketing, va a tratar de hacer esa relación. Lo que está pasando hoy día es que se descubren relaciones en las que tú no vas a entender por qué se descubre esa relación. Es una relación que está escondida en los datos, en los patrones de comportamiento, en los patrones que comparten la información las personas, y que la única forma de que tú los descubras es teniendo demasiadas conexiones y demasiados patrones de comportamiento distintos. Entonces, por ejemplo, lo que tú dijiste es algo más o menos evidente, así como que va a estar más preocupada de que cuiden a los niños, pero por ejemplo, posiblemente va a estar más preocupada de que no haya un golpe de Estado en África, no sé, en algún país. Y tú decís, ¿por qué tiene algún sentido? No importa si no tiene ningún sentido. Si tú lograste que hicieran más clic porque hiciste esa conexión de manera automática, la hiciste porque las personas que te van a pagar, te van a tener que pagar más. Ya, ahora, hasta ahí, uno podría pensar, bueno, ¿qué pierdo yo con eso? Gané posteando la foto, mi familia sabe que tuvo un primer día escolar bonito. ¿Qué he perdido yo en este proceso? Por supuesto, sí, ese es el tema. Y mi tema no es como decir, no, esta cuestión es la que no debería hacer. Es simplemente que tú entiendas que cuando tú estás poniendo esos datos ahí, lo que tú estás haciendo es ayudándole a no solo Facebook, otras empresas hacen cosas similares.
Tú le estás ayudando a una super empresa a no solo con tu dato, tú puedes pensar, este dato para qué importa, ¿sí? Pero ese dato que tú estás poniendo ahí puede servir para, por ejemplo, darle aviso a otra persona que posiblemente no quiere que le den un aviso acerca de eso, ¿sí? Entonces, como que están todas interrelacionados. En este caso, por ejemplo, en el caso que ahora está como que nos está pegando en la cara, que es el de tratar de incidir en las elecciones. Posiblemente tu foto que pusiste ahí con los niños en la mañana incidió que más gente votara por tal o cual candidato. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que nosotros estamos entregando información que alimenta estos algoritmos que finalmente se usan para, en los mejores casos, para darte un aviso publicitario. ¿Y en los peores casos, para qué se podrían utilizar? Se podría usar para muchas cosas. O sea, lo primero es tener... los que lo pueden utilizar son las personas que tienen el poder de tener todos estos datos, ¿sí? Entonces, un ejemplo súper simple. Facebook, no me acuerdo hace cuántos años, pero han sido como 4 tal vez, hizo un experimento en donde ellos pueden hacerlo, ¿sí? Porque tienen acceso a todos esos datos, en donde de manera particular fueron cambiando algunos posts que le ponían a algunas personas. Entonces tuvieron un grupo de control, dividieron a cierto grupo de personas en los que no les vamos a cambiar nada o los que les vamos a poner post de esta línea y los que les vamos a poner post en esta otra línea, y pudieron incidir en sus patrones de comportamiento respecto de cosas, no sé, de sentirse más deprimido, sentirse más alegre, por ejemplo, ¿sí? Hicieron un artículo, hicieron la investigación y lo publicaron. Y claro, eso te hace pensar a ti, bueno, si eso se puede hacer realmente, si tú tienes tanto acceso a los datos, ¿qué le impide hacerlo? ¿Sí? Una regulación, ¿estamos nosotros conscientes de que podrían llegar a manipularnos, por ejemplo? No estoy diciendo que lo estén haciendo, ¿sí? Pero cuando tú tienes acceso a tantos datos, es como tener mucho dinero, ¿sí? Tú puedes hacer muchísimas cosas que los demás no van a poder hacer. La diferencia con el dinero es que nosotros se los estamos regalando. O sea, los datos se los estamos regalando. Así. No es como que los estuviéramos invirtiendo. No es que tú puedas ir después y sacarlos de ahí, no. Tú se los regalaste. ¿Cuál es tu relación con Facebook? ¿A qué te refieres? Como un experto en datos, como una persona que está por su formación académica y por su trabajo, conoce más o menos los usos de los datos, conoce... Yo creo que centrarlo en Facebook posiblemente no sea lo bueno como para ver mi punto de vista. Mi punto de vista es que la web, Internet como la conocemos naturalmente, pero es la web, lo que tiene las páginas web y que permite que se comuniquen y que todo sea más rápido, es algo muy bueno para la humanidad, es muy positivo. ¿Sí? Algo que apareció y no deberíamos cuidarlo. ¿Por qué? Porque hoy día ya no hay como un solo ente centralizado que te da noticias, sino que tú puedes informarte de muchas formas, tú puedes comunicarte directamente con muchas personas. Entonces es muy bueno, y cuando se creó se pensó como algo descentralizado donde el poder estaba en las personas. Las personas tenían el poder de poner lo que querían poner y de poder comunicarse y poder, no sé, armar una campaña entre varias personas. Entonces es muy peligroso cuando lo que se veía como algo súper positivo hacia el futuro, esta web descentralizada donde todos estamos empoderados, vuelve a las prácticas antiguas donde tú tienes un solo o dos, tres como big players, ¿sí? Son los más grandes que están centralizando todo y se están comiendo a todo lo demás. Entonces, hoy día, no sé, ¿dónde lee noticias la gente? En Facebook. ¿Sí? ¿Dónde se comunica con las demás personas? En Facebook. ¿Dónde arma un grupo? En Facebook. O en, no sé, o en la otra, o en Twitter, ¿sí? Entonces tú tienes muy poca, y lo que está pasando es que la web, que era tan linda y era tan buena, se está volviendo una cuestión que es centralizada otra vez, y eso es muy peligroso. Por lo tanto, la idea de que Mark Zuckerberg maneja un montón de información, una cantidad desmedida de información respecto a todos nosotros, no es una fantasía paranoica, es una realidad, digamos. O sea, definitivamente lo es. O sea, ahora, tampoco se trata de personalizarlo en él. Si, él es el director de una empresa que tiene inversores, tiene clientes, tiene mucha gente. Nadie te puso la pistola en la cabeza para que tú publicaras las fotos de los niños, ¿sí? Pero el poder que están ganando es demasiado porque tienen demasiados datos y no es claro. Dicho, yo creo que ni siquiera ellos lo tienen muy claro de cómo los van a poder utilizar en el futuro. Y van a empezar a aparecer estas empresas por distintas partes que lo utilizan de distintas formas. Y eso nos lleva al caso de la Cambridge Analytica. Cambridge Analytica que... Te quiero hacer una pregunta respecto a Cambridge Analytica, Dale. porque en toda la cobertura respecto a esta empresa que básicamente utiliza un académico para que le vaya a pedir datos a Facebook... Esa es la versión de Facebook. La versión de Facebook es, oye, nos pidieron los datos pensando que era un académico, nosotros se los dimos y el académico diseñó una aplicación donde se llevó los datos de las personas que respondieron, más de todos sus amigos. Por mí, por todos mis compañeros, se llevaron 50 millones. Ahora, lo que se está estudiando es si Facebook sabía, y efectivamente sabía, que la Cambridge Analytica tenía los datos. Pero
independiente de eso, lo que... Dale. Solamente para replicar, lo que no me gusta mucho de esa historia es que pareciera como que a Facebook lo hicieron tonto. Así como que... Cosa que es muy improbable. Claro, como que yo... había un académico, no sé, me veo yo así, un académico. Tú eres un académico de Yo soy un datos. académico, entonces yo voy a, no sé, a hacer tonto a Facebook. Yo, un académico, que lo que me dedico a hacer investigación científica, ¿sí? De hecho, el académico habló y él dice como que a mí me están poniendo aquí como un chivo expiatorio, porque por un lado está Cambridge Analytica, que dice que no usó ningún dato, por otro lado está Facebook, que dice, ¿cómo pudieron haber sido tan malos con nosotros que nos robaron estos datos cuando nosotros les pedimos que no lo hicieran? Y el académico que estaba haciendo una investigación, hasta donde yo entiendo, para los datos de Cambridge Analytica en particular no pasaron por la investigación que estaba haciendo este académico, que la hizo en conjunto con gente de Facebook. De hecho, tienen paper en conjunto, tienen artículos donde entonces, está firmado por Facebook y firmado por este otro académico. No es una cuestión así como, la persona no la conocemos, nunca la he visto. Ok, ya. ¿Sí? Entonces puede ser que esté encargando el caso del académico. O sea, todavía está en desarrollo la noticia, ¿sí? No se sabe bien, porque todos dicen cosas distintas. Ya, pero lo otro importante que tú usaste la palabra filtración, y yo creo que es bueno decir que esto no fue una filtración de datos, porque no es como la típica filtración de datos, es que tú estás cuidando los datos, hay un hoyito y se empiezan a salir por ahí. Esto no es lo que pasó. O sea, en ningún caso, hasta donde yo entiendo, las aplicaciones violaban los términos de uso de Facebook, ni nada por el estilo. De hecho, me extrañaría que sea la única empresa que tiene acceso a datos de ese tipo. Me extrañaría mucho. Y por lo que yo he leído, la mayor parte de las empresas que hacen marketing online sabían de trucos, si se quiere, similares, y no es como la única empresa en la que podría tener acceso a 50 millones, a 20 millones de datos de usuarios, para nada. Ok, o sea, nuevamente estamos en el escenario que tú describes. Es una gran cantidad de datos que no sabemos para qué se pueden utilizar, pero sí sabemos que hay mucha gente interesada en ellos. Por supuesto. Ya. A mí me interesaría mucho por ejemplo, poder mirarlo. Ya me vas a contar qué te gustaría a ti hacer con esos datos, pero lo que ofrecía la empresa, sea como sea que haya conseguido los datos, era yo le puedo ofrecer a usted influenciar una campaña política, ¿no es cierto? Ahora, lo raro es que al mismo tiempo que decían vamos a influir a través de los datos que recogimos en Facebook, decían, y además ofrecemos chantajearle a la gente, digamos, o sea, ofrecían como un servicio demasiado completo. Sí, era servicio completo. Yo no podría decir, si ofrecían influir, ¿para qué necesitaban chantajear? Con la influencia habría bastado, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú crees que es posible influir en las decisiones de las personas a partir de los datos que dejan en Internet? ¿Influir en su decisión, por ejemplo, política, en por quién van a votar? A ver, lo que yo creo es que se puede influir de muchas formas en la decisión de votación. O sea, no sé, la misma campaña que hacen, ¿cómo se llama la que muestran en la televisión? La franja electoral. La franja electoral es una forma de incidir en tu forma de votar. Las palomas que nosotros vemos es otra forma de incidir, ¿sí? O sea, que se puede incidir, se puede. De hecho, todos los políticos lo intentan, ¿no? Las campañas tienen Si no, ¿para qué? Claro, si no, ¿para qué voy a hacer campaña? ¿Sí? ¿Para qué voy a gastarme la plata en campaña? La diferencia compleja acá es que es muy barato y muy fácil hacerlo de manera muy eficiente. Esa es la diferencia. O sea, en vez de ir y gastar no sé cuánta plata en paloma y no saber si es que la gente pasa por ahí, si la va a mirar, yo puedo ir y ponerle la paloma encima a una persona a las 10.000 que me interesan. Exactamente, por un costo que es mucho menor al que tener que poner la paloma ahí, ¿sí? Entonces, lo peligroso es que lo mismo que uno hace para incidir con una campaña electoral a la televisión, se puede hacer con un budget muchísimo más chico y siendo muchísimo más preciso. Entonces, si eso influye o no, va a depender de la campaña, de que también esté hecha, pero definitivamente como los términos de cómo escala esto, en el fondo, a cuántas personas puedo llegar con el mínimo esfuerzo, es como insospechado para una persona que no entiende bien el volumen de estos datos. Exactamente, pero lo que sí estoy entendiendo es que además esto se realizaría o tendría lugar en una zona mucho más gris, porque las campañas electorales nos hemos esforzado tanto por no regularlas, pero con el potencial que tú estás describiendo y los bajos costos que estás dando, mi pregunta es si en Chile tenemos algún tipo de regulación respecto a este tema. O sea, por ejemplo, para campañas electorales, no sé si está el máximo cantidad de plata que tú podéis poner en Facebook para hacer campaña electoral. Lo que pasa en general con las regulaciones es que van súper atrás de la realidad, digamos, de lo que está pasando. Pero tienen que tratar de ponerse al día. ¿Sí? No, es que estoy pensando en el escándalo nacional que tenemos en Cambridge Analytica o el interés que nos ha generado esta historia de Facebook.
Y la pregunta lógica respecto a si estamos haciendo esto en Chile. ¿Tú sabes si en Chile se están utilizando datos para influir en campañas políticas, por ejemplo? O sea, no sé. No tengo ninguna certeza de que se haga o que no se haga, ¿sí? Lo que sí nosotros en el Instituto Milenio tenemos ganas de usar datos para mejorar la vida de las personas, ¿sí? Ahora, hay una diferencia crucial, por ejemplo, en tratar de usar datos anónimos, que son los que tú puedes usar para ayudar a gente sin importarte quién sea, por ejemplo, no sé. Y eso es lo que decía las personas que están como uno de los creadores de la web, que hay que tener cuidado con diferenciar datos que están especificados y que son de una persona en particular y que yo lo uso para incidir en esa persona, con datos que no me importa de quién son y yo lo uso para mejorar la vida de todos. Por ejemplo, no sé, un estudio clínico, ¿sí? No, sería muy malo que llegáramos a un punto en donde no se permitiera usar datos de personas enfermas, independiente de si es que tú le borras todos los datos personales y solamente te queda con su diagnóstico, porque eso te sirve para avanzar la ciencia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es muy bueno que hayan datos y que se puedan usar para el bien, ¿sí? La pregunta es cuando tú lo empiezas a usar y a ti te interesa tener ese dato, pero además te interesa dónde vive esa persona que te dio el dato y te interesa el root, ya es un poco sospechoso. Ahí es sospechoso. ¿Me puedes dar ejemplos de usos de datos para el bien que son los que, imagino, bien. les interesa en el Instituto Milenio? O sea, hay varios ejemplos. Por ejemplo, ahora estamos tratando recién de partir, porque el Instituto Milenio fue aprobado recién, ¿sí? Estamos tratando de partir en un proyecto en conjunto con un médico que trabaja en el Hospital San Borja y en la Clínica Las Condes. Y la idea es tratar de utilizar datos de diagnósticos generales de personas para poder mejorar las tasas de camas ocupadas en los hospitales. Persona que se va a hospitalizar por más tiempo y por lo tanto va a colapsar más el sistema. Entonces sería muy interesante poder ver de manera predictiva cuándo una persona debería hospitalizarse antes de tiempo y no esperar más allá. Entonces, porque mientras antes se hospitaliza, menos tiempo usa y por lo tanto descongestiona el sistema. Va a descongestionar el sistema. Entonces, ese es un uso súper positivo de los datos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer tú ahí? Lo que tú quieres hacer es usar grandes cantidades de datos que tú ya sabes de personas que se hospitalizaron tarde, que se hospitalizaron a tiempo, que tú ya los tienes y poder predecir qué pasa con personas que en el futuro. Tú no quieres tener que hacer reglas que te digan, como en el fondo, porque un médico tiene mucha experiencia, sí, pero no es imposible que pueda visualizar todos los datos que están pasando en Chile, por lo menos. Exactamente. ¿Sí? Y el problema es idiosincráticamente interesante en nuestro país, donde tenemos pocos datos, no estamos muy tecnologizados en los hospitales, y la mayoría de los datos interesantes son los que escriben los médicos directamente en lenguaje natural. Entonces hay un desafío súper grande y súper interesante, y estamos tratando de ver. Claro, para los investigadores esto es un poco un mazazo porque ahora cuando cada vez van a estar como, no sé, más preocupados, por ejemplo, del hospital, chuta, mejor no te paso ningún dato porque puede filtrarse. Hecho, la propia palabra datos empieza a tener una connotación como medio negativa, ¿no? Como me están quitando los datos. Entonces, lo que decía Tim Berners-Lee, el creador de la web, es como los investigadores tenemos que tener cuidado de cuando nos pasan un dato para hacer algo, lo usemos para eso que nos pasaron. Y las personas tienen que tener la confianza de que si su dato es anónimo, se puede usar de buena manera. No es como que ya cerremos, porque si no mejor cerramos internet y no nos metemos más. Y lo que yo creo realmente es que es muy positivo para la humanidad tener internet y la web, ¿sí? Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, exactamente. Sí. Y hay que pensar si queremos entregarle el control a 2, 3, 4, 5 compañías, sí, que además no están reguladas ni sabemos lo que están haciendo. Ese parece como el peor escenario. Claro. Todos los demás parecen mejores. Sí, sí. Muchísimas gracias, Jorge Pérez, por la conversación. Muchas gracias a ti por Pérez. Jorge Pérez es investigador del Instituto Milenio de Investigación en Fundamentos de los Datos, es académico de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias de la Computación y hoy ha respondido casi todo lo que ustedes necesitaban saber sobre Facebook. Casi todo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Cooperativa con la síntesis informativa y más.